Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto. Ahora nos vamos con la lección número 15 y el tema es Cristo nuestro Maestro. La doctrina de Cristo supera toda filosofía y toda ideología humanas. Iniciamos. Antecedentes. Hemos contemplado a Jesús como nuestro modelo y le hemos mirado como nuestro ejemplo. Como modelo es el arquetipo del hombre perfecto en quien no cabe imperfección, desviación o error. Es el prototipo del hombre considerado desde el punto de vista del estudioso que analiza la calidad del ideal propuesto. Como ejemplo, en cambio, le hemos mirado vivo, su modo de ser, de actuar y de comportarse. Hemos considerado sus afectos, sus sentimientos y sus emociones. El pensamiento de Jesús. Vamos ahora a fijar nuestra atención en el pensamiento, en las ideas, en las opciones y en los juicios del Salvador, todo lo cual constituye su doctrina cuando se le considera como fuente inspiradora del modo de ser de sus seguidores. Jesús, maestro del cristiano. Contemplando así, Cristo merece legítimamente el título de maestro, particularmente para los cristianos, sus seguidores, quienes reciben este nombre precisamente porque han hecho profesión de fe en Cristo y han decidido conformar su vida según las enseñanzas de su divino Maestro. El mismo Cristo se definió como tal cuando dijo: vosotros me llamaréis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo sois. Juan 13:13. Jesús tenido por Maestro. Desde el principio de su vida pública, Cristo fue llamado y tenido por maestro, no solo por sus discípulos, sino por las muchedumbres que le seguían ansiosas de escuchar su doctrina, sino también por los hombres de nivel intelectual y social superior, y aún por sus detractores y enemigos, quienes nunca pudieron poner en situación de duda o menosprecio su autoridad de magisterio, del latín magister, igual a maestro, magisterium, igual a magisterio, la función de enseñar del maestro. Por más que para ello le tendieron trampas, veamos algunos pasajes sobre esto. Sus primeros seguidores. Al día siguiente, Juan Bautista se encontraba de nuevo ahí, con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Juan 1:35-39. De esta manera recibió Cristo a sus primeros discípulos, y aunque el evangelista Juan, el mismo que lo estaba narrando, no lo dice, es de suponer de que al quedarse con él todo el día, Jesús impartió y ellos recibieron la primera lección del divino magisterio en la vida pública del Señor. El niño y los doctores. Decimos que la primera lección en la vida pública de Jesús, porque ya de niño se ocupó de adoctrinar a los doctores de la ley, esto es, a los escribas, encargados de no solo hacer copias de las sagradas escrituras, los que los hacía llegar a ser buenos conocedores de ellas, sino que además dominaban diversas interpretaciones de ellas que se habían dado por los rabinos y la jurisprudencia, o conjunto de principios legales emanados de la misma interpretación. A ellos leccionó hacia los 12 años de edad, y sucedió que, al cabo de 3 días, le encontraron María y José en el templo sentada en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Lucas 2:46-50. La dirección espiritual. A unos que no le seguían de continuo, sino que se le acercaban a su paso,
Le tenían por maestro y le demandaban el consejo y la orientación de vida. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Marcos 10, del 17 al 22. Un buen escriba. No todos los doctores de la ley fueron contrarios a Cristo y su doctrina. Los hubo unos que no solo le admiraron, sino que deseaban seguirle y desde luego aceptaron sus enseñanzas. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 8, 18 y 19. En otro pasaje hace Jesús elogio del escriba cristiano con estas palabras: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Mateo 13, 52. Con lo que quiere decir que el doctor judío, ya transformado por el magisterio de Cristo, posee y administra toda la riqueza de la antigua alianza, aumentada por el perfeccionamiento de la nueva alianza. Un buen fariseo. También entre los fariseos fue reconocido Cristo como maestro, admirado y tenido como autoridad divina para enseñar. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fuese donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las enseñanzas que tú realizas si Dios no está contigo. Juan 3, 1 y 2. En otra ocasión Jesús llega a elogiar a un escriba, que coincide con él en afirmar que el primer mandamiento consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo en amar al prójimo como a sí mismo. El escriba asiente: muy bien, maestro, tienes razón al decir que es el único y que no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que a todos los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, del 32 al 34. Los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús también emplearon el término maestro para dirigirse a él, pero llevando a escondidas aviesas intenciones, de maneras que sin irritar al pueblo que le seguía y cuya admiración les inquietaba, pudieran exhibirle como ignorante, incumplido para con toda la ley, favorecedor del dominio extranjero, o en último caso como agitador de masas, a la que la autoridad romana se encargará de justificar, como en el pasaje del tributo al César, Lucas 20, del 20 al 25, que vimos en la lección anterior, con la misma torcida intención de plantear otro problema. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia de su hermano. Y sigue relatando que en caso planteado son 7 los hermanos, que sucesivamente que toman a la viuda sin hijos. Esta pues, de cuál de ellos será mujer en la resurrección, porque los 7 la tuvieron por mujer. Cristo hace ver simplemente que en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y sus hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección,
Algunos de los escribas le dijeron: ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Lucas 20, 28 y 40. Entre sus discípulos. Era común entre los discípulos más allegados al Señor referirse a Él con el calificativo de el Maestro. Dicho esto, fue Marta a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue a donde él. Juan 11, del 28 al 29. Entre los apóstoles. No con menos frecuencia fue nombrado Jesús como el Maestro entre los apóstoles, para quien más que nadie lo era, puesto que en vista al integrar el núcleo central y cimiento de su iglesia, durante los 3 años de su vida pública a ellos dedicó la mayor atención y toda su enseñanza sin economizar esfuerzos. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4, 38. Maestro de las muchedumbres. Pero donde luce resplandeciente Jesús Maestro es cuando habla a las multitudes. Su doctrina, a la vez dulce y encausadora, suave y firme, atractiva y exigente, estimulante y convincente, su persona atrayente con amorosa invitación hacia el bien, de alentadora y vivificante presencia, su actitud de completa entrega a su misión evangelizadora y el espíritu de servicio que lo embargaba, cautivaba al pueblo que sin dar muestra de cansancio le seguía para escucharle. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Mateo 4:25. La doctrina de Jesús. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia a la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos vendrán a Dios. Bienaventurados a los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuantos os injuren y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mateo 5, 1 al 12. Síntesis de su doctrina. Esta exposición doctrinaria, que conocemos con el nombre de Sermón del Monte o Sermón de las Bienaventuranzas, constituye algo así como la esencia de la doctrina de Cristo. Una síntesis que condensa toda una amplísima enseñanza que ha de convertirse en vida y en el discípulo de Jesús, cuidando de que no quede en algo semejante a una filosofía, a una ideología. La filosofía forma el pensamiento por medio del conocimiento, pero no impulsa a la voluntad hacia el bien. La ideología se queda en sistematización del comportamiento puramente exterior, sin hacer caso de la vida interior del hombre. La doctrina, en cambio, partiendo del conocimiento del absoluto que es Dios, por medio de la revelación, sienta principios morales y espirituales que van conformando en el hombre su vida interior y exterior, relacionándolo en razón del bien con Dios y con los demás hombres, en busca de su perfección. Las enseñanzas de Cristo y la promesa.
En conjunto de las enseñanzas de Jesús constituye un aspecto de la promesa. Efectivamente, al prometernos el Padre un Salvador en el Mesías, incluyó en él los beneficios que habría de reportarnos, la necesaria instrucción para que pudiéramos hacer uso de su salvación. Poco a poco fue lineándose la figura del Salvador en el Antiguo Testamento, y su figura de Maestro fue anunciada. Confluirán en él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías 2, del 2 al 3. Las enseñanzas de Jesús en parábolas. Aún la manera que habría de emplear Cristo para exponer su doctrina fue predicha. Abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Salmo 78 y 2. En efecto, Cristo empleó las parábolas para impartir sus enseñanzas con mucha frecuencia. La parábola es una comparación sobre algo concreto, destinada a hacer y comprender una enseñanza sobre algo abstracto, más difícil de comprender. Dicho de otro modo, la parábola es una narración de un sencillo ejemplo, supuesto pero cae dentro de lo posible, el cual sirve para deducir de él una enseñanza práctica. Tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura oriental siempre se empleó con frecuencia este modo de enseñar. El pensamiento de Jesús en la parábola. A través de la parábola podemos descubrir el pensamiento de Jesús, de manera que no solo sus enseñanzas sino su forma de apreciar las cosas y los valores lo podemos absorber en las parábolas del Divino Maestro. Clasificación de las parábolas. Para su mejor estudio, las parábolas han sido divididas en dos grandes grupos: las doctrinales y las morales. Las doctrinales a su vez se dividen en parábolas que hablan de Dios, su esencia y su comportamiento, y las que ejemplifican el reino de Dios, llamado también el reino de los cielos. Estas parábolas morales tienen por objeto construir en los discípulos del Señor un modo de ser y de vivir muy propio del cristianismo, lo que va a ser su signo distintivo ante el mundo. Desde luego, ninguna parábola queda puramente dentro de la clasificación descrita, ya que todos participan de estos caracteres y en ellas se entremezclan enseñanzas de todo género. Con todo, es difícil encontrar en cada una un fondo principal y elementos secundarios que nos permitan clasificarlas en la forma descrita. Negación de la comprensión de las parábolas. Aunque expuso Jesús sus parábolas ante todo el mundo, solo a algunos explicó su significado. Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, 11 y 13. Esto lo dijo Cristo aludiendo a Isaías: ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entenderáis. Engorda el corazón de este pueblo, hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y se cure. Isaías 6, del 9 al 11. El arcano de Dios. Es el endurecimiento voluntario y culpable lo que causa y explica la retirada de la gracia. A esto se le han oscurecido. La luz del verdadero mesianismo humilde y oculto solo habrá de conseguir cegarlos más. Jesús no les puede dar más que una luz apagada en las parábolas, porque al fin es también gracia, ocasión de que algo vean y en correspondiendo acepten y reciban más. Decisión divina que queda en el arcano o secreto de Dios. Parábolas descriptivas de Dios son las que nos permiten conocer un tanto a Dios, a quien nos muestra como un tierno y amoroso Padre, deseoso de que lleguemos a Él al fin de nuestra vida, para cuyo logro nos proporciona todos los medios posibles de salvación. Nos concede y protege la vida,
los medios de subsistencia, nos promete una vida feliz y perdurable en unión con Él después de la muerte, y ya desde esta vida se une estrechamente a nosotros si nos mantenemos fieles a Él, obedientes a su voluntad y amantes suyos. Esta determinación de Dios se ve limitada por un respeto a nuestra libertad, por la que a veces decidimos entorpecer sus planes con nuestras decisiones equivocadas. Pero ciertamente en la vida eterna la justicia dará a cada quien la remuneración merecida. Parábolas del reino. En estas Cristo describe las características del reino de Dios, cuyo anuncio constituye el núcleo de su predicación. Este reino, aunque es misterioso, a través de las parábolas nos presenta diversas facetas que en su conjunto nos lo muestran como el sumo bien, lo único importante y nuestro destino. Parábolas sobre Cristo y su Iglesia. Conviene hacer notar que en medio de las características propias de todas las parábolas, siempre encontramos alusiones a Cristo y a su Iglesia. Esta en particular aparece como el inicio del reino de Dios en la tierra, así como este mismo reino constituirá la Iglesia triunfante en el cielo. Conforme vayamos adelantando nuestro curso, iremos contemplando las parábolas y extrayendo de ellas su rica enseñanza. Resumiendo, Jesucristo es nuestro Maestro, prometido en el Antiguo Testamento. Desde su adolescencia, Cristo se ocupó de esta función mesiánica. El pueblo judío descubrió la importancia de la enseñanza de Cristo. Los discípulos y seguidores de Jesús lo aceptaron como su Maestro. Los enemigos de Jesús lo admiraron, le temieron y lo probaron. La doctrina de Cristo es admirable y completa para todo hombre. Solo los hombres de buena voluntad pueden comprender esta doctrina. La parábola fue la forma de instrucción preferida por Cristo. Reflexiones personales. ¿Qué tan en serio he recibido la instrucción de Cristo? ¿De ser un alumno aprovechado del Divino Maestro? ¿He abierto mi corazón a estas enseñanzas o permanezco cerrado? ¿Soy de los que inconscientes le siguen? ¿De los que quieren que pase el examen? ¿O de los que conscientemente se le han entregado? Resolución. Señor Jesús, Maestro Divino, a tu dirección me confío y con San Pedro te digo, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Bueno, pues hermanitos, hasta aquí termina la lección número 15. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto. Luz y sal, nos vemos hasta la próxima lección. Adiós.